Y el día de hoy estoy aquí para compartir con ustedes algo sobre la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Entonces, espero que sea un comentario, una reflexión que les pueda aportar algo para sus vidas. ¿Qué podemos decir primero sobre la solemnidad de Cristo Rey? Primero, que es una celebración litúrgica de la Iglesia Católica, por supuesto, que tiene grado de solemnidad, es decir, tiene el grado máximo de celebración. Y normalmente esta solemnidad cae el último domingo del año litúrgico del rito romano. Por lo tanto, su fecha de celebración varía, oscilando entre los días 20 y 26 de noviembre. La celebración de Cristo Rey, de Cristo Rey del Universo, fue originalmente establecida como fiesta de Cristo Rey por el Papa Pío XI, el día 11 de diciembre de 1925, a través de su encíclica Quas Primas, que en latín significa así como la primera, porque hacía referencia en esta encíclica a su primera encíclica. Entonces, esta encíclica la escribió el Papa Pío XI para conmemorar el 16º centenario del primer concilio ecuménico de Nicea. Este concilio definió y proclamó el dogma de la consubstancialidad de Jesús, del Hijo unigénito con el Padre. Es decir, proclamó que Jesús es de la misma sustancia, de la misma naturaleza que el Padre. Pero además, el concilio incluyó en el credo o símbolo apostólico las palabras «y su reino no tendrá fin», promulgando así la real dignidad de Cristo. Entonces, el propósito de la institución de esta fiesta fue promover el reinado social de Jesucristo, es decir, que la cristiandad, sobre todo la catolicidad, comprendiera en qué consiste el reinado de Dios y el rol de Jesús como rey. Pío XI había decretado que la fiesta se celebrara el último domingo de octubre, es decir, inmediatamente antes de la solemnidad de todos los santos en el calendario anterior al concilio. Tras el Concilio Vaticano II y la reforma litúrgica de Pablo VI en 1969, la fiesta cambia de nombre y se llama Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, y se instituye para celebrarse el último domingo del año litúrgico del rito romano, que siempre coincide en la última semana de noviembre. Entonces, esto con relación a la historia de la fiesta, de la solemnidad que estamos celebrando. Ahora bien, ¿qué significa entonces que Jesús sea Rey? Y la respuesta la encontramos en los evangelios mismos. No con definiciones de diccionario, sino con acciones muy concretas. Miren, este año litúrgico estamos siguiendo el ciclo de Lucas. Y la liturgia nos propone para este domingo de la solemnidad de Cristo Rey el pasaje de la crucifixión de Jesús tal como aparece en el Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículos del 35 al 43. Vamos a meditar un poquito sobre esto para entender de qué se trata a profundidad esta solemnidad que estamos celebrando. Miren, Jesús había sido entregado nada menos que por las autoridades religiosas, el Sanedrín, a la autoridad civil romana. En un juicio sumario, sin debido proceso y sin testimonios auténticos, se le había acusado a Jesús de dos cosas, ¿sí? Ante las autoridades religiosas, de llamarse Hijo de Dios, y ante la autoridad civil romana, de llamarse Rey de los judíos. Y ambas cosas eran muy peligrosas. ¿Por qué? Veamos un poquito el contexto. En la historia del pueblo de Israel, el Hijo de Dios era solamente el rey, o a veces el pueblo como colectivo. Es decir, Israel le llamaba Hijo de Dios solamente al rey, o cuando hacía referencia al pueblo de Israel como colectividad, ¿sí? Pero siempre en sentido, digamos, metafórico, porque la idea de los judíos es que Dios es uno y que no tiene hijos, puesto que ello equivaldría a negar su unidad y exclusividad divina. Ahora bien, respecto al título de Rey de los judíos, hacía ya siglos que Israel no tenía un rey.
En efecto, el último rey judío había sido Sedecías, y Sedecías se rebeló contra Babilonia en el año 587 a.C. Fue capturado en Jerusalén, mataron a sus hijos delante de él, le sacaron los ojos y se lo llevaron al destierro a Babilonia, donde nunca se supo más de él. Y ese fue el triste final de la dinastía de David. Desde entonces, el pueblo judío no ha vuelto a tener ningún rey. La cosa más parecida a un rey judío había sido Herodes, llamado el Grande, que reinó del año 37 al año 4 a.C. Pero Herodes no era judío, sino nabateo, y además era un rey vasallo de Roma, es decir, puesto por los romanos y al servicio de Roma. En el tiempo de Jesús, Herodes Antipas, uno de los hijos de Herodes el Grande, gobernaba la Galilea, pero el auténtico poder estaba en manos de un procurador romano, que en tiempos de Jesús se llamaba Poncio Pilatos. Y a este Poncio llevaron los líderes religiosos del Sanedrín a Jesús para acusarlo de proclamarse rey de los judíos. Como podemos imaginar, cualquiera que fuera acusado de llamarse rey de los judíos, inmediatamente despertaría las sospechas del procurador romano, que no toleraba que nadie se opusiera al reinado de los romanos sobre los judíos. Y es que en efecto, en el tiempo de Jesús, había muchos movimientos que deseaban la independencia de Roma. Y cada vez que surgía uno de estos movimientos armados, los romanos normalmente los enfrentaban y los destrozaban totalmente. Pilato cae en la trampa que le ponen las autoridades religiosas, que le dicen que si deja ir a Jesús no es amigo del César. Es decir, que si deja ir a Jesús, que según ellos había proclamado rey de los judíos, no podía ser amigo de su jefe, es decir, el César, el emperador romano, que en ese tiempo se llamaba Tiberio, y que por cierto habitaba a tan solo unas cuantas cuadras de aquí, de esta capilla donde nos encontramos. ¿Okay? Ahora podemos imaginar por qué los líderes religiosos fueron muy hábiles al acusar a Jesús ante la autoridad romana de autoproclamarse rey de los judíos. Cuando crucifican a Jesús, Pilatos pone en el letrero de acusación Jesús Nazareno, rey de los judíos, para indicar que así terminan todos aquellos que tuvieran pretensiones de ser reyes de Judea. Era una forma de decir, así se hace cargo Roma de los que tienen pretensiones de ser rey. Pero Jesús jamás había dicho que él fuera rey de los judíos. Entonces, si Jesús no era el rey de los judíos, ¿qué clase de rey era y cuál era su reinado? Porque esa es la fiesta, la solemnidad que estamos celebrando de Cristo, Rey universal. La respuesta está en que el reinado que Jesús anunciaba no era el reinado de Israel, sino el reinado de Dios. Por los evangelios sabemos que Jesús tenía una pasión permanente que regía, dirigía, animaba su vida y su misión. Y esa pasión se llama el reino de Dios. Si tú y yo nos hubiéramos acercado a Jesús, la primera cosa de la que Jesús nos hubiera empezado a hablar, después de preguntarnos cómo estamos, cómo les va, qué están haciendo, qué necesitan, es el reino de Dios. Se la pasa hablando del reino de Dios. En el Evangelio según Marcos, que hasta donde sabemos es el más antiguo de todos los evangelios canónicos, el evangelista nos muestra a Jesús inmediatamente desde el inicio de su actividad, proclamando: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Conviértanse y crean en la buena nueva, es decir, en el Evangelio. Fíjense, la expresión reino de Dios, como tal, así reino de Dios, aparece 67 veces en todo el Nuevo Testamento. Solo como reino de Dios. Aparte aparece como reino de los cielos o reino de manera independiente, ¿sí? Pero reino de Dios hasta 67 veces en todo el Nuevo Testamento. Y lo más interesante es que Jesús
jamás define el reino de Dios con definiciones de diccionario. El reino de Dios es una realidad que se escapa de las definiciones. Jesús habla de él como algo que está llegando, que está por llegar o que será realidad plena una vez que hayamos entrado en la vida eterna. Para entender qué es el reino de Dios y el reinado de Jesús, miremos al Evangelio de este año litúrgico para la solemnidad de Cristo Rey. ¿Sí? Venimos siguiendo a Lucas. El texto está tomado de Lucas 23, capítulo 23, versos del 35 al 43. Las autoridades romanas, por instigación de las autoridades religiosas, ya lo dijimos antes, han ejecutado a Jesús de la forma más dolorosa y más, digamos, socialmente deshonrosa, la crucifixión. Y estando en la cruz, en lo más bajo de la deshonra y en las condiciones más dolorosas, Jesús sufre aún dos tipos de burlas: la de los magistrados religiosos que se burlan de él, diciéndole que se salve a sí mismo si de verdad es el Cristo de Dios el elegido, y la de los soldados romanos que le dicen que si de verdad es el rey de los judíos, que se salve. En la cabecera de la cruz, arriba de la cabeza de Jesús, aparece la causa de la condena: este es el rey de los judíos. Y esta condena está escrita para burlarse de él y para avisarles a los que pudieran tener pretensiones de ser rey que así es como terminan quienes se oponen a Roma. Pero la crucifixión también tenía connotaciones religiosas. Morir crucificado significaba no solo que la persona era un malhechor, sino que además era un maldito de Dios, que Dios no estaba con él y que lo rechazaba definitivamente. Al crucificar a Jesús, los líderes religiosos le están mostrando al pueblo que Dios está de parte de ellos y no de este blasfemo y rebelde Galileo. Y es en ese ámbito de degradación física, social y moral, ¿sí?, que se oye la voz insultante de uno de los malhechores crucificados con Jesús, que le dice: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Y entonces otra voz del lado opuesto le responde: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este que está aquí en medio, nada malo ha hecho. Y luego, este malhechor va a hacer lo impensable. Se dirige a Jesús haciéndole una petición. No le pide que lo perdone, no le pide que lo salve, ni siquiera le pide que lo libre del dolor ni de la situación presente que está pasando. Le pide una cosa muchísimo más ambiciosa: Jesús, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Acuérdate de mí cuando entres a tu reino. ¿Y qué hace Jesús? En un derroche de generosidad y misericordia que solo se puede mostrar en momentos terribles como estos, Jesús le responde: yo te aseguro, es decir, te garantizo, te lo firmo, te lo juro, te lo proclamo oficialmente, hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay más que decir. El malhechor ha logrado su objetivo. Ahora puede morir en paz. Y decían antes: bendito malhechor que hasta el cielo supo robarse. En la historia del cristianismo a este malhechor se le ha inventado un nombre, Dimas, al cual se ha canonizado y se le ha encontrado un día para celebrarlo, el 25 de marzo. Pero por desgracia ese día también se celebra la encarnación de Jesús, la encarnación del Señor. Y la fiesta de San Dimas ha pasado a un segundo plano o de plano al olvido, ¿no? Entonces, Jesús tiene a todos en contra: al pueblo, a los jefes religiosos, a los soldados e incluso a uno de los malhechores crucificado con él. Y los que no están en su contra simplemente lo han abandonado. Todos sus discípulos varones han huido cobardemente.
El discípulo amado, lo sabemos, y si no lo saben se los digo ahora, ¿no? El discípulo amado que aparece en el Evangelio de Juan es un anónimo, ¿sí? Ya que nunca se dice que sea Juan el apóstol. El discípulo amado representa aquel que cumple, que está siempre con Jesús y que cumple la voluntad de Jesús, que es amar incondicionalmente. Entonces, ¿quiénes son las únicas fieles al pie de la cruz? Son, atención chicas, las mujeres. Ellas, aunque a muchos les cueste aceptarlo, son las únicas testigos, así que estaban ahí cerquita, enfrente, ¿sí? Las únicas testigos de su pasión, de su muerte, y van a ser también las primeras testigos de su resurrección. Entre ellas, la número 1, María Magdalena. Entonces, este pasaje que estamos leyendo, comentando de Lucas, está vinculado a otro más, el de las tentaciones de Jesús en el desierto. En efecto, el diablo había tentado a Jesús diciéndole: si tú eres el Hijo de Dios, usa tus capacidades, ¿no?, para tu beneficio, transforma esta piedra en pan, salta de aquí sin que te pase nada, arrodíllate y dame honor y yo te voy a dar todo esto que me pertenece, ¿no? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Jesús rechaza eso categóricamente. Y el diablo, dice el texto, se aleja de él para regresar hasta el tiempo propicio, ¿sí? Ese momento propicio ha llegado aquí, en este pasaje, en la cruz. Jesús débil, crucificado, abandonado, fracasado, con todos en contra, convertido en un maldito de Dios y en un malhechor, se le presenta de nuevo la misma tentación, pero ahora en boca de sus enemigos, quienes le dicen lo mismo: si eres el Cristo de Dios, sálvate a ti mismo. ¿Se fija? Esta expresión, sálvate, sí, a ti mismo, si eres el Cristo, el Hijo de Dios, se repite hasta por 3 veces en este fragmento de Lucas que estamos comentando. Se lo dicen los magistrados, los líderes del pueblo que lo han puesto ahí, se lo dicen los soldados que lo han crucificado, y se lo dice el malhechor obstinado. No han comprendido que Jesús no ha venido a salvarse a sí mismo, sino a salvar a los demás. Y en todo este drama, la persona que es considerada más alejada de Dios, un pecador, un bandido, un delincuente, un malhechor, es decir, uno que hace el mal, crucificado con él, se dirige a Jesús con una fe que nos puede parecer desvergonzada, pero que es una fe confiada y valiente. Jesús, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. A nosotros quizás la escena ya nos parece de lo más natural, ¿no?, de lo más normal, pero vale la pena recordar el contexto. La persona que era considerada por la religión como más alejada de Dios, excluida por Dios, la persona que debía ser castigada por Dios, este malhechor, es la persona que Dios recuerda, es decir, la ve con compasión y la salva. ¿Y qué es lo que pide este malhechor? Pide ser recordado. Esta expresión, ser recordado por Dios, no significa que Dios es un poco desmemoriado y que hay que dejarle un mensaje, un WhatsApp, ¿no? Un post en Facebook, ¿no?, para que no nos olvide, nada de eso. Ser recordado en la Biblia significa: ten compasión de mí. Y tener compasión es devolver o restaurar la vida que está en riesgo, que está en peligro. Eso es lo que el malhechor le está pidiendo a Jesús. Mírame con ternura, con amor, con compasión. Restáurame el honor, la dignidad y sobre todo la vida, para poder continuar viviendo más allá de la muerte. ¿Se fijan qué hermoso? Por eso Jesús le responde: yo te lo aseguro, te lo garantizo, te lo firmo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Trato hecho, estás conmigo, no te preocupes, vivirás. ¿Se fijan? Y esta es la única vez en todo su evangelio que Lucas pone en boca de Jesús la palabra paraíso. En la mentalidad de aquel tiempo, debido al pecado y al castigo de los primeros padres, de Adán y Eva, ¿sí?, el paraíso, el jardín, ¿no?, en el libro de Génesis, Dios había castigado a la humanidad pecadora expulsándolos del paraíso. El lugar de la vida y la felicidad, ¿sí?, de esa vida y felicidad perdidas, se había convertido en el lugar de la tentación, de la desobediencia, de la muerte, un lugar vigilado y de puertas cerradas donde nadie puede atreverse a entrar. Ahora Jesús, ¿qué hace? Restaura todo.
Justamente el pecador arrepentido entra con Él en el paraíso y se convierte ahora en el lugar de la vida, de la felicidad, restauradas, cuyas puertas quedan abiertas definitivamente para aquellos de ustedes, de nosotros, ¿sí?, que queramos ingresar. ¿Por qué? ¿Por qué así? Porque la actividad real de Jesús, la auténtica realeza de Jesús, consiste precisamente en esto, en buscar lo que estaba perdido. Atención aquí, porque Jesús no es el rey ostentoso de un reino material, como muchos les ha gustado a veces convertirlo, ¿no? Y les sigue gustando en algunas ocasiones. Jesús no reina dictando leyes que oprimen al ser humano. Jesús reina con un amor servicial que se pone en práctica hasta las últimas consecuencias, con actitudes concretas, ¿sí?, y que se muestra de diferentes maneras a lo largo de todos los evangelios. Y esas 4 actitudes o valores son la reconciliación o el perdón, curar o sanar, incluir y compartir. Hablaré un poquito de esto un poco más adelante. El reino de Dios, entonces, es la pasión de Jesús. Ya les decía al inicio, si tú y yo nos acercáramos a Jesús, nos hubiéramos acercado a Jesús en ese entonces, lo primero que Jesús nos hubiera empezado a hablar es del reino de Dios. Jesús hablaba de Él por todas partes, dicen los evangelios. Esto está basado en los evangelios, los pueden ir a buscar. Jesús habla del reino de Dios por todas partes, villas, pueblos, ciudades. Ningún lugar le es ajeno, ni desconocido, ni suficientemente profano. Lo compara con cosas cotidianas, lo compara con un sembrador que sale a sembrar en terrenos de todo tipo, lo compara con una semilla de mostaza que es pequeña e insignificante, pero que se transforma en algo que cobija hasta los pájaros. Lo compara con una mujer que mete levadura en la masa, con otra mujer que encuentra una moneda perdida, con un pastor que encuentra la oveja descarriada, o con un hijo que es recuperado por su padre. También dice Jesús que el reino de Dios exige esfuerzo, dedicación, sacrificio, pasión. Dice que para quienes están atados a sus riquezas es muy difícil entrar en Él. Dice que a menos que arranquemos de nuestra vida nuestras malas intenciones, el ojo, nuestras malas acciones, la mano, y nuestros malos pasos, el pie, no entraremos en Él. Dice que si no nos hacemos como los niños, tampoco entraremos en ese reino. Dice que quien una vez ha puesto la mano en el arado y luego mira para atrás, es decir, vuelve a su antigua forma de vida equivocada, no es digno del reino. Jesús le repite varias veces a sus discípulos que ha sido enviado para predicar el reino de Dios. En Lucas capítulo 9, verso 2, ¿sí?, finalmente envía a sus discípulos, los de entonces y los de ahora, a proclamar el reino de Dios y a sanar. Pero aún más, también les dice que cuando alguien no escuche el mensaje, ¿sí?, de que el reino de Dios está cerca, que no pierdan el tiempo peleando, discutiendo, sino que se sacudan el polvo de los pies y sigan adelante, adelante. En Lucas, en el capítulo 17, verso 21, Jesús les advierte a sus discípulos que no hagan caso a quienes vengan con mensajes de catástrofe y fin de mundo, porque el reino de Dios, les dice, está entre ellos. Así dice el texto. Es decir, el reino no es otra cosa que un modo de vivir, de ser, de actuar, de comportarse. ¿Y qué creen? Incluso ya resucitado, se nos dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 3, que Jesús invierte, fíjense nada más y nada menos que 40 días para hablarles del reino de Dios. Y uno se pregunta, ¿qué no les había quedado claro? Y pues resulta que no. En Lucas, en el capítulo 24, versos del 13 al 35, se nos cuenta cómo los discípulos de Maús, que se encontraron con Él en el camino, sin reconocerlo, le dicen que ellos esperaban que Él restauraría, atención aquí, el reino de Israel. Jesús ha de haber suspirado con mucha paciencia, quizás de haber hasta movido la cabeza, ¿no?
pues les dice unas palabras muy duras. Fíjense lo que les dice: qué pocos perspicaces son y qué mente más lenta tienen para creer todo lo que dijeron los profetas. Como diciendo, ustedes no han entendido nada. Yo jamás les hablé de ese reino de Israel. Yo les hablé del reino de Dios. Y por eso se pone a explicar en las Escrituras. Y por eso en la segunda parte de su obra, Lucas, en el libro de los Hechos, dice que por 40 días les explica, les habla del reino de Dios. Entonces, que el reino de Dios es una forma de vida, así lo entendieron también las primeras comunidades cristianas. Por eso Pablo les va a decir a los Corintios, en el capítulo 4, versos 20, la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versos 20, que el reino de Dios no es de palabras, sino de obras. Que quienes se comportan con maldad, y la lista de maldades es larga, vayan y leanlo, dice, no heredarán el reino. También en la primera carta a Corintios, en el capítulo 6, verso 9 en adelante. Y a los romanos, en la carta a los romanos, capítulo 14, verso 17, Pablo les va a decir que el reino de Dios no es un asunto de comida o bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aún más, en el Padre Nuestro, ustedes y yo rezamos el Padre Nuestro todos los días y varias veces al día, ¿verdad? En el Padre Nuestro pedimos, venga tu reino, ¿sí? Y le decimos que nos libre de caer en la tentación. ¿Cuál tentación? La tentación de construir un reino que no sea el suyo, ¿sí? ¿Cómo viene el reino de Dios entonces? ¿Cómo se construye ese reino de Dios? Atentos, atentas. 4 comportamientos básicos. Primer comportamiento, la reconciliación, ¿sí? Jesús se la pasa todo el tiempo tratando de abrir procesos de reconciliación, de perdonar, de que la gente se perdone, se escuche, se reconcilie, ¿sí? Lo encontramos no solamente en el Padre Nuestro, ¿sí? Lo encontramos en otros pasajes. Por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 5, capítulo 23 y 24, se nos dice que el perdón va por delante de las ofrendas. Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrendita, ve a reconciliarte y luego regresas y ya haces tu ofrenda, ¿sí? La reconciliación, el perdón es la perfección del Padre que nos perdona a todos, ¿sí? ¿Cuántas veces se debe de perdonar?, le pregunta Pedro con cierta malicia. Esperaba que Jesús le dijera 5, 7, 10, 15, ¿no? Jesús le dice, hijito, 70 veces 7. ¿Qué significa? El 7 en la Biblia es un número simbólico. 70 veces 7 significa tienes que aprender a perdonar siempre y bien. Siempre y bien. En otra parábola de los siervos sin compasión, también Mateo, en el capítulo 18, Jesús les habla de esta parábola para explicar que así como hay un rey, una persona importante que ha tenido compasión de uno que le debía mucho, ese cuando ve a otro que le debe menos, no lo quiere perdonar. ¿Qué hace? Lo llama al gobernante y le dice, yo te perdoné, ¿por qué tú no le perdonaste al que te debía menos? ¿Fijan? Y en esto consiste también la actitud de atar y desatar. Es decir, de perdonar, de saber perdonar, tal como aparece en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versos 15 al 18. Entonces, primer valor, primera actitud del reino, reconciliación. Abrir procesos de reconciliación, de perdón. Segundo valor, segundo comportamiento del reino, curar, sanar. Quizá tú y yo no vamos a hacer ningún milagro de levantar a alguien que tiene fiebre o de sanar a un leproso, a lo mejor no lo vamos a hacer nunca, ¿sí? Pero hay muchas otras formas de curar y de sanar, ¿sí? Por ejemplo, en la parábola del samaritano compasivo, en Lucas, en el capítulo 10, hermosa parábola donde se nos cuenta cómo un hombre que va de camino es capaz de sanar inclusive a uno que es enemigo declarado suyo. Un samaritano se detiene a curar a un israelita, a un judío. Sanar. Segundo valor, segundo comportamiento. Tercer valor, tercer comportamiento, incluir. Jesús se la pasa todo el tiempo tratando de incluir en su grupo a aquellos que la religión, la sociedad, la política
había excluido o había separado. Por ejemplo, Jesús come con publicanos y pecadores y prostitutas, y hace de publicanos parte, miembros de su grupo, como Mateo, por ejemplo, ¿no? Leví, llamado también Mateo, es uno de ellos. Jesús se nos muestra en los evangelios teniendo muchas comidas con pecadores. Y en estas comidas con pecadores, Jesús celebra la vida y restaura, por ejemplo, aquella con Zaqueo, donde en el encuentro con que era un gran pecador, alguien que había tomado mucho de su profesión, ya que era publicano, el encuentro con Jesús, este hombre decide transformar su vida y decide restaurar lo que había ganado de manera ilícita. Si Jesús lo hubiera excluido, imagínense, Zaqueo no hubiera sido salvado. Termina ese pasaje diciendo Jesús: oh, ya ha llegado la salvación a esta casa. ¿Se fijan? En fin, y la última actitud, el último comportamiento, que es el compartir. Jesús se la pasa todo el tiempo compartiendo, comparte su tiempo, comparte su vida, comparte el pan, comparte la capacidad de escuchar, está siempre dispuesto ahí cuando lo necesitan, se manifiesta dando al máximo lo que tiene, lo que puede, lo que sabe. Entonces, ahí están las 4 actitudes del reino. Cuando decimos en la solemnidad de hoy, ¡viva Cristo Rey!, estamos reconociendo que somos discípulos de ese reino, el reino de Dios, no otro reino, y que nos comprometemos, ¿sí?, a comportarnos de esa manera, perdonando, sanando, incluyendo y compartiendo. Dicho de otra forma, si creemos que Cristo es Rey, nuestro Rey, se nos debe de notar con nuestra vida en la medida que buscamos establecer relaciones de amor, de compasión, de reconciliación, de justicia, de solidaridad, de paz. Solo así podremos construir el reino de Dios, esa sociedad alternativa que Jesús ha venido a inspirar para que todos tengamos vida y vida en abundancia, como dice Juan en el capítulo 10, verso 10. Y solo así, queridos hermanos y hermanas, podemos tener la certeza que al final de nuestra vida escucharemos las mismas palabras que Jesús le dijo al malhechor. Yo te aseguro, te firmo, te garantizo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy bien, pues hasta aquí mi comentario, algo extenso tal vez, pero espero que les sirva, que les ayude, que nos sirva para poder celebrar a profundidad esta solemnidad de Cristo, Rey del universo. Para todos ustedes, mi más cordial saludo. Desde aquí les deseo que tengan una celebración santa, una santa celebración de Cristo Rey universal, y que el encuentro con este Jesús Rey nos motive a ser verdaderos discípulos de ese reino, viviendo esos 4 valores, esas 4 actitudes que ya les he compartido. Y como es tradición entre nosotros los franciscanos, desde aquí les mando mi bendición al estilo de San Francisco, con la bendición que utilizaba el mismo San Francisco de Asís. Ustedes desde su casa, a cada invocación pueden decir amén. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su misericordia. Que el Señor dirija su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus amigos, seres queridos, y los acompañe para siempre. Amén. Muy bien, gracias a todos. Me despido como nos despedimos los franciscanos. Paz y bien. Hasta la próxima.